Me llamo Teresa Valdés y tengo 74 años. No sé si todavía tengo una vida, pero tengo memoria. Y eso ya es bastante. Las mañanas en esta casa llegan con el canto de los pájaros y el crujido de las maderas viejas, como si los muros se despertaran conmigo, recordándome que aún estoy aquí. Aunque a veces yo no sepa muy bien para qué. Vivo en la misma casa donde criamos a nuestra hija, donde plantamos jacarandas que ya no florecen tanto como antes, donde pasé los últimos 10 años cuidando a mi esposo Julián, mientras la vida se le iba, centímetro a centímetro, músculo por músculo, hasta que solo quedó su mirada. Julián fue el hombre más fuerte que conocí, no en esos términos modernos y toscos de músculos o palabras duras, sino en la forma más profunda. Tenía manos firmes y alma serena. La clase de hombre que te arreglaba el grifo sin hacer un escándalo y te ofrecía silencio cuando el mundo te gritaba. Pero la enfermedad no perdona ni a los buenos. Y cuando le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, fue como si nos dictaran una sentencia en cámara lenta. Nos quedaban años, sí, pero no de vida, sino de despedida. Al principio intentamos luchar con ilusión. Nos informamos, buscamos médicos, terapias alternativas, esperanza en forma de cápsulas caras y dietas imposibles. Yo vendí mi alianza de boda para pagar su primer silla mecánica y vendí los aretes de mi madre para cubrir las sesiones de fisioterapia. Nunca me importó. Cada cosa que dejaba atrás era, para mí, una inversión en el tiempo juntos. Dejé de salir, dejé de maquillarme, de hacerme revisiones médicas, de ir a los cumpleaños de las amigas del barrio. Me convertí en cuidadora, enfermera, cocinera, administradora, técnica de oxígeno y experta en sueros. Y todo lo hacía con amor, porque a pesar de todo, él seguía siendo mi Julián, aunque ya no pudiera levantar los brazos para tocarme el rostro. Nuestra hija, Nadia, venía cada tanto. Al principio con frecuencia, luego con excusas. Que el trabajo, que los niños, que el tráfico desde Cuautitlán. Yo siempre la justificaba. Tiene su vida, no puede estar pendiente de nosotros, me decía, aunque por dentro dolía ver cómo los días importantes, los cumpleaños, los aniversarios, los chequeos médicos, iban pasando sin que ella estuviera presente. Cuando venía, solía traer pan dulce, abrazos apurados y preguntas superficiales. ¿Y cómo va mi papá?, preguntaba desde la puerta, sin entrar a la habitación, como si temiera ver con sus propios ojos lo que ya sabíamos que era irreversible. Durante esos 10 años, yo no tuve vida. Me levantaba a las 5 de la mañana para revisar si Julián respiraba bien. Calentaba su desayuno, molía los medicamentos, revisaba sus pañales, limpiaba los tubos, anotaba las dosis. Luego lo sentaba frente a la ventana para que viera el jardín que tanto amaba. Él ya no podía hablar, pero sus ojos sí lo hacían. A veces, cuando pasaba un colibrí o florecía el hibisco, sonreía con una fuerza que todavía me rompe por dentro. Fueron años de desgaste, sí, pero también de amor absoluto. No hubo un solo momento en que me preguntara ¿por qué yo? O ¿hasta cuándo? Solo pensaba en estar ahí, en que él no se sintiera solo ni por un segundo. Nunca reclamé nada. Cuando Nadia dejó de ayudar económicamente, me las arreglé. Saqué un préstamo contra la propiedad de la casa. Vendí algunos muebles. Hasta alquilé por meses la habitación del fondo a una estudiante que no hablaba mucho, pero dejaba el baño limpio. Todo para mantener a flote esa última batalla contra una enfermedad que nos ganaba, pero que no iba a arrancarnos la dignidad. Julián murió un jueves por la madrugada. Estaba dormido. Su respiración, ya tan tenue, simplemente se apagó como una vela sin viento. No hubo gritos ni sobresaltos.
solo el silencio de la pérdida más profunda. Le tomé la mano y recé, agradeciendo que no hubiera sufrido. Después, como autómata, hice llamadas, organicé el velorio, hablé con la funeraria. Elegí la caja más digna que mi escaso dinero pudiera costear. Nadia no contestó al primer llamado. Al segundo me escribió: «Voy saliendo. ¿Dónde es exactamente?» Llegó tarde. Lloró, sí. Lloró con fuerza, pero no miró a su padre. No le besó la frente. Lloró para los demás, para los presentes, para la escena. Yo lo supe. Las madres sabemos. Después del entierro, pensé que al fin iba a poder descansar, que tal vez tendría tiempo para mí. Leer un libro, visitar a una vecina, escuchar la radio sin interrumpirla para administrar medicamentos. Pero lo que llegó no fue descanso, sino una segunda forma de tortura. Quise acceder a la cuenta de ahorros, aquella que habíamos abierto con Julián desde que nos casamos, la única donde quedaba algo de dinero. La empleada del banco me pidió una identificación y una clave de acceso. Al ingresar, su rostro cambió. «Lo siento, señora Valdés, pero esta cuenta ya no está activa. Fue cerrada hace 2 semanas por su hija, Nadia Herrera Valdés, con un poder notarial firmado por usted misma». No entendí. ¿Qué poder? ¿Qué firma? Revisé mis papeles. Recordé aquel día en que Nadia trajo a un asesor que podía ayudarnos con la burocracia del IMSS. Me trajo un paquete de hojas que firmé sin lentes, con las manos temblorosas por el cansancio. Ella me aseguró que era solo para autorizar la entrega de un medicamento que no llegaba. Yo, agotada, firmé. Confié. Porque es mi hija. Porque... ¿cómo iba a imaginar que mi propia hija estaba jugando con mis derechos como si fueran fichas de dominó? En los días siguientes, las llamadas de bancos y notarías se repitieron. «Estamos confirmando la transferencia de propiedad del inmueble a nombre de la señora Nadia Herrera Valdés. Solo falta que usted firme la entrega voluntaria del bien para completar el traspaso total. Recuerde que si se niega puede generar conflicto familiar y judicial». Yo no entendía nada. ¿Qué propiedad? ¿Qué entrega? ¿Qué conflicto? Esta es mi casa. Este suelo lo compramos Julián y yo cuando Nadia tenía 7 años. Este jardín lo plantamos juntos. Este baño lo remodelé con mis manos, rompiendo el azulejo viejo y cargando cubetas de cemento. Esta cocina aún huele a las tortillas que le hacía a mi esposo cada mañana. ¿Cómo iba a ser de otra persona, y menos de alguien que apenas venía a visitarnos? Fue en ese momento, cuando comencé a sentir que no solo había perdido a mi marido, sino también a mi hija, que la enfermedad que se llevó a Julián no había sido la única en la casa, que otra, más silenciosa y cruel, se había gestado en la sangre de Nadia. La del olvido, la del interés, la del desarraigo. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, no lloré. No grité. No supliqué. Solo me quedé sentada en la silla del comedor, la misma donde le daba de cenar a Julián con cuchara y paciencia, y comencé a recordar. A recordar todo, porque la memoria, cuando se activa desde el dolor, se convierte en arma. Y yo estaba lista para usarla. 2 semanas después del entierro de Julián, la casa empezó a sentirse más fría. No porque el clima hubiese cambiado, sino porque algo invisible se había roto. Me despertaba sin saber si debía hacer café para 2 o solo para mí. Y cuando preparaba una taza, me sorprendía mirándola como si esperara que alguien viniera hacia reclamar la suya. El silencio ya no era ese alivio cansado de las madrugadas mientras él dormía, sino una cosa hueca que me rodeaba por completo, como una niebla que no se disipa con el sol. En medio de esa rutina ausente,
Recibí una llamada que en ese momento no comprendí del todo, pero que luego marcaría el principio del derrumbe. Era de una inmobiliaria. Un joven con voz segura me hablaba con familiaridad, como si ya me conociera. Señora Teresa, buenos días. Llamamos para agendar la visita de inspección. Su hija, la licenciada Nadia Herrera, ha solicitado una evaluación de la propiedad para su pronta venta. ¿Le va bien este viernes a las 10:30? Recuerdo que respondí con un «¿Perdón?», que apenas salió de mi boca, y él, sin notar mi confusión, insistió. «Es solo una revisión técnica, muy rápida. Luego usted podrá firmar el acuerdo de entrega y los trámites seguirán por vía notarial. No se preocupe, está todo gestionado con su hija». Me colgó antes de que pudiera replicar algo coherente. Me quedé con el teléfono aún en la mano, como si su calor pudiera darme alguna respuesta. Caminé hasta el armario donde guardábamos los documentos importantes. Había carpetas, recibos, copias de escrituras, cosas de Julián. Todo en orden, todo aún en mi nombre. Pero entonces recordé el sobre que Nadia me había traído semanas atrás para firmar unas cosas de los seguros, y cómo insistió en que no hacía falta revisar nada, que el notario era de confianza, que solo era cuestión de agilizar papeleo. Esa misma tarde, al ir al banco con la intención de retirar algo de efectivo para pagar la luz y el gas, la cajera me pidió que esperara. Al cabo de unos minutos, apareció un supervisor que me explicó, con una sonrisa condescendiente, que la cuenta estaba cerrada. Fue liquidada hace 15 días mediante una transferencia única a otra cuenta personal, a nombre de la señora Nadia Herrera Valdés. Usted firmó la autorización con su huella digital. Aquí está la constancia, mire. Me mostró un papel con una firma que sí era la mía, aunque no recordaba haber autorizado nada parecido. Salí del banco temblando, con el sobre del recibo en la mano y la mente nublada. Me senté en una banca de la plaza, donde solíamos pasear los domingos con Julián, y no supe si llorar o gritar. En su lugar, me quedé quieta, dejando que el murmullo del agua de la fuente llenara el vacío dentro de mí. Al llegar a casa, me encontré con una camioneta blanca estacionada justo frente a la reja. Bajaban de ella 2 hombres con carpetas y una cámara. Uno de ellos se acercó, amable, pero decidido. «Buenas tardes. ¿La señora Teresa Valdés?» «Venimos de parte de la inmobiliaria Senda Nueva, autorizados por la licenciada Nadia Herrera para hacer la evaluación preliminar de la propiedad. No tomará más de 20 minutos. Traté de explicar que yo no había autorizado nada, que esa casa era mía, que no estaba en venta». Ellos se miraron entre sí, incómodos. «Entendemos su preocupación, señora, pero tenemos documentación firmada. Solo venimos a tomar medidas, hacer unas fotos y marcharnos. La venta no depende de nosotros». No los dejé entrar. Cerré la reja con fuerza y me apoyé en ella, como si eso fuera suficiente para detener la avalancha. Esa noche llamé a Nadia. Tardó en contestar. Su voz sonó normal, como si todo estuviera en orden. Le pregunté qué significaba todo eso, por qué estaban hablando de vender mi casa, por qué había sacado el dinero de la cuenta, por qué no me consultó. Hubo un silencio breve, como de alguien que decide si mentir o simplemente minimizar lo inevitable. «Mamá, no te pongas así. Solo estoy tratando de organizar todo. Esa casa es muy grande para ti sola. No puedes seguir ahí. Estoy viendo opciones más cómodas. Un apartamento pequeño, algo sin escaleras, con vigilancia. Además, con la venta podremos cubrir tus gastos por años. Estoy pensando en ti». Su tono era tan dulce como ofensivo, y cada palabra que pronunciaba me alejaba más de la imagen que tenía de ella. Le dije que no quería irme, que esa era mi casa, que no tenía derecho. Ella
Con voz firme replicó: «Sí, tengo derecho. Me firmaste el poder total. Yo puedo disponer por ti. Ya no puedes encargarte de estas cosas. Ni siquiera entendiste que Julián había dejado sus papeles a mi nombre». Me temblaron las piernas. No solo me había mentido, no solo me había manipulado para obtener firmas, sino que me estaba diciendo, con voz pausada y segura, que había decidido por mí, que yo ya no era una adulta capaz de tomar decisiones, sino una vieja inútil que debía agradecer que alguien pensara en su bienestar. Me colgó antes de que pudiera responder. Esa noche no dormí. Caminé por la casa, tocando cada cosa. La silla de Julián, las cortinas que cosí a mano, los retratos del día de nuestra boda, la losa que aún tenía su inicial grabada en la entrada del patio. Me pregunté cuándo exactamente había dejado de ser madre para convertirme en una carga. Cuándo el amor se había transformado en cálculo. A la mañana siguiente, llegaron más llamadas. Un abogado que decía representar los intereses de Nadia. Un correo donde se me solicitaba acudir a una firma de contrato de arriendo temporal, hasta encontrar una residencia definitiva para la señora. Un mensaje de voz donde mi nieto mayor, Matías, me saludaba con cariño, pero sin saber del todo lo que pasaba. «La mamá dice que pronto vas a estar en un lugar más cómodo, abuela. ¿Cuándo puedo visitarte?» No tenía respuestas. Solo tenía una certeza. Estaban borrando mi vida, paso a paso, con la eficiencia de quien hace limpieza de archivos viejos. Pero yo no era un archivo. Yo era una mujer que había amado, que había luchado, que había aguantado una década de cuidados y desvelos, que había enterrado a su marido con las manos vacías y el alma rota. Y ahora, su propia hija quería enterrarla en vida. A los pocos días, recibí una notificación notarial donde se me informaba de la entrega formal de la vivienda a Nadia Herrera Valdés, como nueva propietaria. Por mutuo acuerdo, con firma de la parte cedente, y según figura en el documento XJ3274, con fecha del 17 de enero del presente año. Esa fue la fecha en la que firmé aquellos papeles del IMSS. Todo encajaba. El poder notarial, el traspaso, el vaciamiento de cuentas. Todo había sido cuidadosamente planeado mientras yo vivía al lado de la muerte, mientras cuidaba a Julián sin dormir, sin ver más allá del día siguiente. No sabía a quién acudir. Mi hermana, Carmen, había muerto el año pasado. Mi vecina más cercana, doña Imelda, ya no escuchaba bien. Mis amigas, las pocas que aún quedaban, vivían lejos. Así que me senté, sola, con el sobre en la mesa y una taza de café ya frío. Y por primera vez en años, sentí miedo. Miedo real. No de morir, sino de desaparecer, de convertirme en una sombra que se diluye en una cama ajena, entre horarios impuestos y decisiones ajenas. Miedo de que todo lo vivido no hubiera valido de nada. Fue en ese momento, justo cuando la desesperanza se hacía más grande, cuando recordé algo. Una frase de Julián, dicha casi al pasar, un año antes de morir, en una de esas tardes grises mientras yo le cortaba las uñas de los pies. Me había mirado con ternura y dijo: «Si algún día te quieren sacar de esta casa, ve al fondo del cajón del escritorio. Hay algo para ti. No preguntes. Solo guárdalo bien». Nunca supe a qué se refería. Lo había olvidado. Hasta ese momento. Corrí. Sí, corrí. Con mis rodillas viejas y mis tobillos torpes, hasta el escritorio. Abrí el cajón inferior, que rechinó como si supiera lo que venía. Al fondo, debajo de libretas y sobres vacíos, había un sobre manila, sellado con cinta gruesa. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro, una carta de Julián, un testamento y algo más.
Pero eso fue el comienzo de otra historia. Lo que encontré dentro de aquel sobre no solo cambió el rumbo de los días que siguieron, sino también la manera en que me vi a mí misma. La letra de Julián, ya temblorosa, estaba escrita en una hoja amarillenta doblada con cuidado. Decía: Teresa, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No quería preocuparte antes, pero sospechaba lo que nadie podía intentar. La vi demasiado interesada en nuestros papeles, en la cuenta, en los documentos. Por eso fui al notario sin decir nada, y dejé un fideicomiso a tu nombre con los últimos ahorros que me quedaban. No es mucho, pero es tuyo. Solo tuyo. Y en caso de que ella se adelante con algún papel extraño, muestra esto. Te dejo también copia del testamento original, antes de que ella nos convenciera de hacer esos ajustes. Cuida lo que construimos. Tú sabes la verdad. Y yo sé que tú sabrás defenderla. Mi corazón latía con fuerza mientras leía, no por la sorpresa de saber que Julián había sospechado. En el fondo, yo también lo había hecho y me negaba a verlo. Sino por la reafirmación de que él seguía cuidándome, incluso desde la muerte. Junto a la carta había un documento con sellos notariales, un número de cuenta y una llave pequeña. De esas que parecen no abrir nada importante, pero que guardan secretos que no caben en una caja. Guardé todo en un bolso que escondí en la alacena detrás de las latas de atún. Un lugar que nadie registraría. Luego me senté otra vez frente al retrato de bodas. Y por primera vez en muchos días, no lloré. No por tristeza. Lloré con una furia callada, espesa, que me subía desde el estómago. Una furia que venía de años de silencio, de negarme a ver lo evidente, de querer creer que el amor filial bastaba para detener la codicia. Lloré por mí, por Julián, por la ingenuidad que me había sostenido durante años, como una balsa agujereada en medio de un océano que no perdona. Esa misma noche hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Marqué un número del que había guardado una tarjeta en el cajón del teléfono. Uno de esos viejos papeles que uno guarda sin saber por qué. Era de un abogado llamado Guillermo Ortiz. Lo había conocido hace años cuando ayudó a una amiga mía a recuperar unos terrenos. Nunca había pensado que necesitaría sus servicios. Pero esa noche, mi voz sonó firme al dejar el mensaje. Necesito hablar con usted. Es urgente. Se trata de un traspaso de propiedad y posible falsificación de documentos. Soy Teresa Valdés. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con un pan duro y café recalentado, Guillermo llamó. Su voz era serena, sin adornos. Me pidió que llevara todos los documentos a su despacho, que estaba al otro lado de la ciudad. Tomé un taxi, apretando el bolso como si fuera un salvavidas. Durante el trayecto, miraba por la ventanilla las calles que conocía desde niña y que ahora parecían hablarme en otro idioma. Cuando llegué, me recibió en una oficina modesta, con muebles de madera vieja y olor a papelería. Guillermo era un hombre de unos 60 años, con barba entrecana y ojos que miraban directo pero sin juicio. Revisó los papeles en silencio, tomando notas en una libreta con letra meticulosa. Al terminar, me miró con gravedad y me dijo: «Tiene usted un caso sólido, doña Teresa. Lo que su hija hizo es legalmente cuestionable. El poder que firmó puede impugnarse por vicio de consentimiento, más si se prueba que hubo engaño o manipulación. Y el fideicomiso que su esposo dejó está perfectamente constituido. Además, aquí hay una copia certificada del testamento original, que contradice la versión modificada. Esto puede ir a juicio, pero si me permite, antes de llegar a eso, vamos a jugar en silencio. A veces el golpe más certero es el que no se espera». Le di un asentimiento seco. Él entendió. Me explicó que lo primero sería bloquear cualquier acción sobre la casa, presentar una medida cautelar para evitar su venta
y notificar a la inmobiliaria. También iniciaríamos una revisión notarial de los documentos firmados para demostrar que el consentimiento fue obtenido sin pleno entendimiento de su contenido. Y si es necesario, añadió, iremos a la prensa. A nadie le gusta leer que una mujer mayor fue despojada por su hija aprovechando su dolor. Esa misma semana llegaron los primeros cambios. El abogado notificó formalmente a Nadia sobre el inicio de un procedimiento de invalidación del poder notarial y, al mismo tiempo, envió copia a las instituciones bancarias, informándoles de la existencia de un proceso judicial. Las cuentas se congelaron. El proceso de venta de la casa quedó suspendido por orden preventiva. Lo supe porque, 2 días después, Nadia llegó sin avisar. Apareció en la puerta como un torbellino de perfume caro, gafas oscuras y voz impostada. Golpeó la puerta con fuerza. «Mamá, abre. ¿Qué hiciste?» Abrí sin miedo. Me planté frente a ella, erguida como no lo había hecho en años. Detrás de ella, el auto de su esposo esperaba con el motor encendido. Ella entró sin ser invitada, como si todavía creyera que podía mandar. ¿Cómo se te ocurre meter abogados? ¿Quieres ensuciar todo? Esto era un proceso sencillo, por tu bien. ¿No sabes en lo que te estás metiendo? La dejé hablar. Luego, con voz pausada, le dije: «Tengo testamento original. Tengo un fideicomiso que tu padre dejó y que tú nunca supiste. Tengo un abogado y tengo memoria. Ya no soy la mujer cansada que firmó sin leer. Me quitaste el duelo, pero no me vas a quitar lo que soy». Su rostro cambió. Ya no era la hija arrepentida ni la mujer preocupada por mi bienestar. Era una desconocida que veía en mí a un obstáculo. Sus ojos se estrecharon. Me señaló con el dedo. «Vas a arrepentirte, mamá. Esto no se hace en familia». Yo sonreí triste. Lo que no se hace en familia es traicionar, y tú ya lo hiciste. Se fue sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Pero no por miedo, sino por la tensión de haber roto el pacto de silencio que nos unía. Durante días no recibí llamadas. Solo el abogado me mantenía informada. La inmobiliaria se había retirado del proceso. Las cuentas bancarias de Nadia comenzaron a mostrar movimientos sospechosos y uno de los bancos pidió explicaciones sobre las transferencias. La casa, oficialmente, seguía siendo mía. Legalmente. Moralmente. Históricamente. Pero lo más duro aún estaba por venir. Porque después de eso, comenzó la guerra silenciosa. Nadia no volvió a venir, pero empezó a mandar cartas. Algunas formales, otras personales, manipuladoras. Una decía: «Te estás dejando manipular por gente que no te quiere, mamá. Yo solo quise ayudarte». Otra, escrita a mano, decía: «Papá no querría verte así, enfrentando a tu propia hija. ¿Qué ganas con todo esto?». No respondí. Cada carta era un espejo donde ella misma se revelaba. Entonces comenzaron los rumores. Una vecina me dijo que escuchó a Nadia decir que yo estaba perdiendo la razón, que sufría episodios de confusión. El mismo argumento que usó para justificar el poder notarial. Días después, una trabajadora social del DIF vino a visitarme sin previo aviso. Recibimos una denuncia anónima sobre posible situación de vulnerabilidad. ¿Está usted sola? Está recibiendo atención médica. ¿Puede valerse por sí misma? La miré con calma y le mostré mi carpeta de documentos legales, la medida cautelar, el respaldo de mi abogado. Se fue disculpándose. Su mirada era de alguien que ya había visto demasiadas injusticias. A veces,
cuando el sol bajaba y las sombras del jardín se alargaban, me preguntaba si todo valía la pena, si el esfuerzo de luchar, de defender lo poco que uno tiene, no era demasiado alto para una mujer de mi edad. Pero entonces salía al patio, tocaba la tierra que Julián había abonado cada primavera, olía el jazmín que él había plantado para las noches de calor, y sabía que sí, que no era solo por mí, era por él, por nosotros, por cada mujer como yo que alguna vez fue vista solo como un estorbo. Empecé a escribir cartas, memorias, fragmentos de lo que viví. No para denunciar, sino para dejar constancia, para que cuando ya no esté, quede algo más que una casa vacía. Y así, mientras el mundo de Nadia comenzaba a tambalearse, mientras sus cuentas eran auditadas y sus argumentos se desmoronaban, yo me preparaba para lo que sabía que vendría: un enfrentamiento directo. No de gritos, no de insultos, sino de verdades. Y yo, al fin, tenía las mías claras. Cuando una mujer envejece, lo primero que el mundo le arrebata es la voz, no el habla. No la capacidad de formar frases o de contar anécdotas banales en la fila del mercado, sino la voz verdadera, la que nace de dentro, la que señala, la que pone límites, la que se impone sin pedir permiso. Esa voz, si no se cuida, si no se entrena con el uso, termina por apagarse como una vela que nadie se toma el tiempo de reencender. Durante muchos años creí que estaba hablando, pero en realidad solo murmuraba entre dientes. Resignada, creyendo que callar era sinónimo de amar, fue Julián quien me devolvió esa voz en sus últimas palabras escritas, y fue la traición de Nadia la que me obligó a usarla con todo su peso. Y ahora, en este punto de la historia, comprendí que lo que me quedaba no era defender un título de propiedad, ni recuperar dinero, ni siquiera limpiar mi nombre frente a instituciones que apenas me conocían. Lo que estaba en juego era mi existencia misma como sujeto pleno, mi derecho a decidir, a permanecer, a ser quien soy en el espacio que construí con cada arruga, cada sacrificio y cada pérdida. Los días que siguieron a la retirada de Nadia fueron silenciosos por fuera, pero tempestuosos por dentro. Mi abogado, Guillermo, era metódico y firme, como un reloj que avanza sin saltos. Me explicó cada paso con la paciencia de un hombre que ha visto demasiadas vidas estropeadas por el descuido, por la ingenuidad o por el exceso de confianza. Iniciamos un proceso de revisión formal del poder notarial y, en paralelo, una auditoría patrimonial que incluyó movimientos bancarios realizados por Nadia en los últimos 5 años. Para mi sorpresa, muchas de las transferencias que yo había considerado ayuda para gastos comunes, en realidad eran sumas redirigidas a cuentas propias, préstamos solicitados con la garantía de mi casa, e incluso compras de artículos que jamás vi. Una camioneta de lujo, un paquete vacacional a Europa, mejoras en su residencia en Lomas Verdes. Todo en mi nombre, todo usando mi firma, todo disfrazado de cuidado filial. El engaño era más profundo de lo que imaginé, y mientras revisábamos línea por línea cada extracto, sentí que no solo me habían despojado de recursos, sino de confianza, de la idea básica de que uno puede dejar la puerta abierta a sus hijos sin esperar que entren a robar. Fue en ese proceso que encontré un viejo archivo de voz guardado en la grabadora digital que usaba Julián para practicar la respiración guiada. Por casualidad, la encendí una noche mientras ordenaba su cajón de medicinas. Una grabación comenzó a sonar, con su voz ya débil, pero firme. Teresa, si algún día llegas a escuchar esto, quiero que sepas que vi lo que nadie hacía. Vi cómo tomaba papeles, cómo hablaba con el gerente del banco cuando creía que yo dormía. No quise decírtelo entonces porque estabas agotada y yo ya no tenía fuerzas para sostener más peso. Pero confío en ti. Si tienes esta grabación es porque el mundo ya no me tiene. No dejes que te callen.
No dejes que decidan por ti. Esta casa es tuya. Y tú también. Me quedé en la oscuridad, sentada al borde de la cama, con la grabadora en la mano y el corazón roto por segunda vez, porque ahora sabía que Julián no solo había muerto viendo la traición de nuestra hija, sino también cargando el dolor de no poder protegerme más allá de sus límites físicos. Al día siguiente llevé esa grabación a Guillermo. Me pidió una copia y la anexó a la carpeta del caso. Esto no solo tiene valor emocional, doña Teresa. Puede ser considerado prueba de contexto. Aporta una narrativa coherente al patrón de manipulación y uso indebido del poder notarial. También podríamos usarla como disuasivo, si decide usted confrontar a su hija directamente. Esa palabra, confrontar, me resonó por dentro como un eco lejano, como una campana que no suena desde hace años, porque yo había evitado el conflicto durante toda mi vida. Con mis padres, con mis vecinos, con Julián cuando discutíamos sobre cómo educar a Nadia. Yo era de las que elegía la paz, aunque esa paz fuera, en el fondo, una rendición. Pero esta vez era diferente. Esta vez la paz ya no existía. Solo el simulacro de una vida en ruinas, sostenida por la costumbre de no incomodar a nadie. Esa noche, tomé una decisión. Ya no iba a esperar. Ya no iba a defenderme solo desde los documentos y las medidas cautelares. Iba a recuperar mi voz. Y con ella, mi lugar. Así que escribí una carta a Nadia, pero no para que se sintiera culpable, ni para ablandarla, sino para convocarla. Le dije que deseaba hablar con ella en persona, sin abogados, sin testigos, sin pretextos. Que viniera un viernes a las 6 de la tarde, a la casa, la misma que ahora quería quitarme, y que me escuchara. Solo eso, que me escuchara. Llegó con puntualidad, vestida de forma impecable, como si viniera de una reunión con ejecutivos. Llevaba un perfume nuevo, más fuerte, más invasivo. Entró sin mirarme del todo. Se sentó en la sala como si aún fuera suya, y me dijo: ¿Y bien? Yo me senté frente a ella, con la carta de Julián en una mano y la grabadora en la otra. No levanté la voz. No lloré. Le hablé como se le habla a un extraño al que uno necesita que entienda, aunque no quiera. Le leí la carta. Le puse la grabación. Le mostré los papeles del fideicomiso. Luego me quedé en silencio, observándola. Su rostro pasó por varias fases. Incredulidad, molestia, vergüenza y finalmente, ese gesto endurecido que uno adquiere cuando ya no hay retorno. «Esto no cambia nada, mamá», dijo. «Yo tengo los documentos firmados por ti. Tengo la firma del notario. Tengo el respaldo legal. No sé qué esperas lograr con todo esto». Le respondí con una sola frase: «Recuperar lo que soy». Ella se levantó, con rabia contenida. «No estás bien, mamá. Estás sola. Estás enferma de rencor». Me miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Vas a morir sola en esta casa, aferrada a cosas que ya no importan». No respondí. La vi marcharse con paso firme, sin mirar atrás, y supe, con una certeza que dolía como cuchilla limpia, que ya no había retorno. No había madre e hija. No había reencuentro. Lo que quedaba era una mujer de pie y otra que se alejaba sin darse cuenta de que el vacío que dejaba no iba a llenarse nunca más. Esa noche, al cerrar la puerta, sentí una paz rara, no por haber ganado, sino por haber dicho todo lo que nunca me permití decir. Dormí profundamente, sin sobresaltos. Y al despertar, supe lo que tenía que hacer. Fui al banco con Guillermo. Retiramos lo que quedaba del fideicomiso. Abrí una cuenta nueva, con una institución distinta.
Hicimos un nuevo testamento. Y luego fui al registro de propiedad y comencé el proceso de donación condicionada de la casa a una organización que trabaja con mujeres mayores en situación de abandono. No era un acto de venganza. Era un acto de justicia. Si yo ya no iba a tener una familia que me protegiera, entonces mi historia serviría para proteger a otras. Hablé con la directora de la fundación. Le conté todo. Me abrazó sin decir nada. A veces el silencio, en boca de alguien que no te traicionó, es la caricia más grande. Los días siguientes se llenaron de trámites, notificaciones, citas, firmas. Pero también de algo que no sentía desde hacía años. Propósito. Empecé a caminar por el barrio con más frecuencia. Saludaba a los vecinos. Me sentaba en la banca del parque a leer. Me inscribí en un taller de escritura para adultos mayores. Empecé a escribir sobre Julián, sobre mi infancia, sobre las recetas de mi madre, sobre la risa de Nadia cuando era niña. Escribir no me curó, pero me devolvió una estructura, una especie de andamiaje donde colgar los restos de mi historia sin que se desmoronaran por completo. Una tarde, al volver del taller, encontré en el buzón una carta sin remitente. Era de mi nieto menor, Sebastián. Decía: «Abuela, mamá no nos cuenta nada, pero yo busqué tu nombre en internet y vi una nota donde hablabas de tu casa, de lo que hiciste. No sé por qué pasó todo esto, pero quiero que sepas que yo sí te creo y que te quiero». Esa carta está ahora enmarcada sobre mi escritorio, no porque represente el perdón de Nadia, sino porque simboliza algo más importante. La posibilidad de que, a pesar de todo, algo de mí haya quedado en ellos. Y así, en ese punto de la historia, me descubrí completa por primera vez en mucho tiempo. No intacta, no ilesa, pero sí firme. Sabía que la guerra no había terminado, que vendrían reacciones, que Nadia no se quedaría callada, que el sistema podría tardar en responder. Pero ya no me importaba cuánto tiempo tomaría. Lo importante era que yo, Teresa Valdés, había recuperado mi centro. Había dejado de ser un nombre en un expediente o una firma al pie de una hoja. Era otra vez alguien que decide, que actúa, que se defiende. Y esa voz que el mundo me había arrebatado por vieja, por viuda, por madre, ya no se callaría nunca más. No fue una carta ni una visita. Fue un sobre manila entregado por un hombre que no levantó la vista ni pronunció una sola palabra más allá de «firma aquí, por favor». En su interior, un escrito de 8 páginas y un sello frío. Demanda por incapacidad legal. Nadie había decidido tomar el camino más cruel y directo. Probar ante la ley que su madre ya no era capaz de valerse por sí misma. Que mis actos eran el resultado de una mente confundida, tal vez afectada por demencia, y que necesitaba protección jurídica, una tutela completa. En otras palabras, pretendía que me convirtieran en una figura sin derechos, sin voz, sin propiedad. Era el último y más definitivo golpe. Ya no se trataba de robarme papeles ni propiedades, sino de robarme la identidad misma. Me quedé sentada en la cocina, el sobre aún abierto sobre la mesa, la luz de la mañana entrando por la ventana y revelando las partículas de polvo suspendidas en el aire, como si el tiempo se hubiera congelado. Leí cada palabra con atención, sin saltar párrafos, sin omitir términos legales. Quería entender hasta el último rincón del odio silencioso con el que mi hija había llenado esas páginas. Había testigos. Un médico que la familia usaba desde hacía años, una amiga suya que hablaba sobre mi estado emocional inestable, y un informe bancario que mostraba movimientos erráticos, como el retiro del fideicomiso, presentado como prueba de que no comprendo la magnitud de mis acciones. Llamé a Guillermo de inmediato. Le conté lo ocurrido. Le leí partes del texto.
Le mandé una fotografía de cada página. Su silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Luego de un momento me dijo que me preparara, que esto iba a ser una pelea dura, más que las anteriores. No se trata solo de defender un bien material, Teresa. Esto es tu nombre, tu historia, tu derecho a existir con plena conciencia. Ella quiere borrarte sin tener que enterrarte. Y no lo vamos a permitir. Comenzamos con una estrategia que él llamó contraevidencia progresiva. Reunir informes médicos independientes, grabaciones, testimonios, todo lo que demostrara que yo estaba en plenas facultades mentales. Me sometí a exámenes neuropsicológicos, entrevistas clínicas, pruebas de memoria y lenguaje. Recité fechas, números, poemas que aprendí de niña. Había algo casi humillante en tener que probar que aún merecía decidir sobre mi propia vida. Pero lo hice sin vacilar, porque cada palabra bien pronunciada, cada recuerdo claramente relatado, era un ladrillo más en la muralla que levantaba para defenderme del olvido forzado que mi hija quería imponerme. Los vecinos empezaron a notar que algo ocurría. Algunos, los más cercanos, se acercaron con delicadeza a preguntar si necesitaba ayuda. Otros simplemente dejaron de saludar. El rumor se expandía como una mancha de aceite, que la señora Valdés ya no estaba bien, que la hija quería protegerla, que era una lástima que una familia se rompiera así. Nadie hablaba de robo, ni de manipulación, ni de herencia. Solo veían a una vieja aferrada a una casa grande, desentonando con la narrativa de la eficiencia moderna y los apartamentos pequeños con vigilancia y elevador. Era más fácil encajarme en la categoría de estorbo que en la de víctima. En una ocasión, al salir de la farmacia, un joven que no reconocí me ofreció su ayuda para cruzar la calle. Le agradecí, pero él insistió. Mi mamá dice que usted ya no está para andar sola por ahí, que debería estar cuidada. Su mamá era amiga de Nadia. Me detuve en seco, lo miré con firmeza y le dije: dígale a su madre que quien necesita cuidado es quien cree que despojar a los viejos es progreso. Y crucé sola, con la espalda recta, aunque las rodillas me dolieran. La abogada de Nadia solicitó una inspección domiciliaria. El juzgado quería verificar mi entorno, cómo vivía, si había signos de abandono, negligencia, riesgos. Una trabajadora social vino una mañana y con cuaderno en mano recorrió cada habitación. Observó la cocina limpia, el refrigerador con comida fresca, la habitación ordenada, las plantas cuidadas. Me hizo preguntas sobre mi rutina, mis medicamentos, mis finanzas. Le mostré la libreta donde anoto cada gasto, cada visita médica, cada llamada. Le ofrecí té. Ella, al irse, me dijo en voz baja, casi como una confesión: no se preocupe, señora Teresa. Esto no parece la casa de una mujer incapacitada. Parece la casa de alguien que eligió vivir sola, con dignidad. Me sostuvo la mirada por un segundo antes de irse, y comprendí que no todas las personas se tragan sin masticar la versión de los poderosos. Mientras tanto, Guillermo consiguió una audiencia preliminar. Íbamos a presentar toda la documentación, pedir una evaluación imparcial y, si era necesario, abrir una contrademanda por difamación y abuso legal. Me senté frente al juez con el corazón latiendo fuerte, no por miedo, sino por rabia contenida. Hablé sin temblar. Relaté lo ocurrido desde el diagnóstico de Julián hasta la firma de los papeles que mi hija había usado como llave maestra para vaciarme. Mostré los documentos del fideicomiso, el testamento, la carta de mi esposo, las grabaciones, los informes médicos. Hablé de las tardes en que me quedaba sola cambiando pañales de adulto, del dinero que ahorré peso por peso para comprarle a Julián un respirador portátil, de las veces que esperé a Nadia frente a la ventana y ella no llegó. No lloré, no pedí lástima.
solo conté mi verdad. Nadia, cuando le tocó el turno, dijo que me amaba, que todo era por mi bien, que su única intención era protegerme de mí misma, que no soportaba verme deteriorándome sola, que era su deber como hija. El juez la escuchó con cortesía, pero luego la cuestionó. Le pidió detalles que no supo responder. Le preguntó cuántas veces me visitaba al mes. ¿Qué medicación tomaba yo? ¿Qué diagnósticos médicos había recibido? No supo. Tartamudeó. Se enojó. Y allí, en ese momento, su máscara de hija perfecta se quebró. El juez pospuso la resolución para dentro de un mes, pero Guillermo me dijo al salir que las señales eran claras. Habíamos ganado ese primer asalto. Al llegar a casa esa noche, me senté frente al retrato de bodas una vez más. Le hablé a Julián como antes, en voz baja, como si me escuchara desde la cocina. Le conté cada detalle. Luego, tomé un cuaderno nuevo y comencé a escribir mi historia. No para denunciar. No para recordar. Sino para dejar algo detrás. Algo que no pudiera ser borrado por ninguna firma, ningún tribunal, ningún argumento de supuesta locura. Decidí que haría un testamento público, leído en vida, entregado en mano, que cada persona que quisiera saber por qué peleé, por qué resistí, tendría acceso a mis palabras, no a través de versiones filtradas o documentos legales, sino desde mi propia voz. Un domingo, invité a mis vecinas más antiguas, a 2 amigas del taller de escritura, a la directora de la fundación a la que iba a donar la casa. Les preparé un almuerzo sencillo. Les leí mi testimonio, sin pausas, sin adornos. Algunas lloraron, otras aplaudieron. Una me abrazó sin decir nada. Me pidieron permiso para compartir mi relato en redes, en un boletín local. Dije que sí. A partir de ese momento, dejé de ser solo un nombre en una demanda. Me convertí en historia viva. Y aunque sabía que el conflicto no había terminado, que aún quedaban recursos legales por parte de Nadia, su última arma ya no tenía filo. Porque ahora no solo me defendía la ley, me defendía la memoria, me defendía la verdad, me defendía la comunidad que empezaba a verme no como una anciana en decadencia, sino como una mujer que había dicho basta. Y en un mundo que acostumbra a silenciar a las mujeres mayores, eso ya era una revolución. Cuando llegó la fecha definitiva de la audiencia, la ciudad se encontraba envuelta en esa transición entre el calor insistente del final del verano y las primeras señales de lluvia. La madrugada anterior, dormí poco, no por ansiedad, sino por una especie de tensión quieta, como la que antecede a una tormenta esperada durante demasiado tiempo. Había repasado cada palabra, cada documento, cada recuerdo que pudiera resultar útil. Guillermo llegó puntual, con su maletín de cuero, la chaqueta impecable, y ese gesto de sobriedad que nunca se convertía en solemnidad. Subimos juntos los escalones del tribunal, no como acusados, ni siquiera como víctimas, sino como una mujer acompañada por su verdad y un hombre que sabía cómo sostenerla ante la ley. En la sala, el aire estaba frío, la iluminación excesiva. La juez, una mujer de rostro agudo y voz directa, nos pidió brevedad y claridad. La abogada de Nadia comenzó con una exposición cuidadosamente estructurada, cargada de tecnicismos y citas de manual. Una estrategia diseñada para vestir con legitimidad una traición que ya era pública. Yo observaba a mi hija del otro lado de la sala. Llevaba un traje color marfil, discreto, con joyas mínimas, y el mismo peinado que solía usar cuando daba clases en la universidad. Se veía entera. Se veía calculada. No hubo un solo momento en que su mirada buscara la mía. Ella hablaba con su equipo, revisaba su carpeta, tomaba notas
como si yo no estuviera en la misma sala, como si no fuera su madre quien estaba allí sentada frente a un micrófono. Cuando me tocó hablar, lo hice con la calma que solo se alcanza cuando ya no se teme perder. Relaté el proceso entero, desde los años de enfermedad de Julián, pasando por la visita del notario con documentos no explicados, hasta la retirada del dinero de la cuenta, el intento de venta de la casa y, finalmente, la demanda de incapacidad. Expliqué cómo firmé creyendo estar autorizando algo que ayudaría a mi esposo, no entregando mis derechos. Mostré las pruebas que ya conocían, pero esta vez lo hice desde la voz que había recuperado. Hablé de la soledad que implica cuidar a un ser humano que se apaga, del silencio con el que muchas mujeres envejecemos, mientras quienes nos rodean nos convierten en una carga, de cómo es posible ser desplazada por la misma persona que uno amamantó, educó, defendió. La juez me escuchó con atención. A veces anotaba. A veces me miraba sin parpadear. Cuando terminé, me pidió que me quedara unos minutos más. Entraron 2 especialistas. Eran peritos psiquiátricos. Debían emitir una opinión definitiva sobre mi estado mental. Me hicieron preguntas allí mismo, frente a todos, como si fuera un examen oral en la escuela. Les respondí con claridad, con ejemplos, con fechas. Hablamos de mi rutina, de mis finanzas, de la historia del país, de literatura. Les conté que estaba escribiendo mis memorias. Uno de ellos sonrió, como si eso le dijera más que cualquier test. Al terminar, la juez pidió un receso. Nos ofrecieron café. Yo no lo tomé. Guillermo y yo nos quedamos sentados en silencio. A través de la ventana se veían las ramas de un árbol moviéndose apenas. Era un silencio extraño, no incómodo, sino lleno de lo que ya se había dicho. Al regresar, la juez leyó su resolución. No hubo preámbulos. Declaró infundada la demanda de incapacidad. Rechazó la solicitud de tutela legal y ordenó una investigación preliminar por uso indebido de poderes notariales, dado que existían indicios de manipulación y falta de consentimiento informado. También, y esto fue lo que me hizo contener la respiración, dejó abierta la posibilidad de una demanda por coacción patrimonial y daños morales. Nadia no reaccionó. Se mantuvo rígida. Su abogada intentó objetar, pero la juez cortó con firmeza. La señora Valdés no solo conserva sus capacidades cognitivas intactas, sino que ha demostrado tener mayor claridad ética y emocional que muchas personas más jóvenes. Este tribunal considera que ha sido víctima de un proceso de desplazamiento familiar con fines patrimoniales, y ello no solo es inaceptable, sino que requiere reparación. Salimos de la sala sin decir palabra. Guillermo me acompañó hasta la acera. Me estrechó la mano. Lo logramos, Teresa. Pero si me permite el consejo, no deje que esta victoria sea solo jurídica. Haga de ella un punto de partida. Asentí. Caminé las calles como quien vuelve de una guerra, no con banderas ni vítores, sino con cicatrices. Esa noche, al volver a casa, no cociné. No encendí la televisión. Me senté frente a la mesa, saqué un cuaderno nuevo y escribí una carta. La última que le dedicaría a Nadia. Le dije que no la odiaba, que mi dolor ya no pedía castigo, que no buscaba reconciliación, pero tampoco venganza, que deseaba que, algún día, comprendiera el daño que se hace cuando se borra a una madre como si fuera una cifra. Que la casa no era lo importante. Lo importante era la herida abierta, y que esa, aunque ya no sangrara, siempre quedaría. Un mes después, firmé la escritura de donación. La casa pasó oficialmente a la fundación. Me ofrecieron quedarme como residente voluntaria, con un pequeño cuarto, un jardín compartido, talleres. Acepté, no porque necesitara techo, sino porque quería estar rodeada de otras mujeres que conocieran esa sensación de haberlo dado todo
y haber sido olvidadas. Allí encontré una comunidad inesperada. Compartí con otras Teresas, con Lucías, con Almas. Escuché historias aún más duras que la mía. Y comprendí que no estaba sola. Que nunca lo estuve. La prensa local publicó una nota. Mujer de 74 años recupera su autonomía tras juicio familiar por despojo. Incluyeron una fotografía mía, frente a la puerta azul de la que fue mi casa durante más de 40 años. No sonreía. Solo miraba a la cámara con los ojos claros. La nota se compartió más de lo que imaginé. Recibí cartas, mensajes, llamadas, algunas de hijas que me pedían perdón por lo que les hacían a sus madres, otras de mujeres mayores que querían saber cómo había resistido. Les respondí a todas, una por una. Porque si algo había aprendido, era que el silencio es la primera piedra del olvido. Y yo ya no pensaba callar. Así fue como terminó ese capítulo de mi vida. No con reconciliaciones teatrales. No con abrazos. No con lágrimas en un aeropuerto. Terminó con justicia, con palabras claras, con un nombre restaurado. Me llamo Teresa Valdés. Soy madre, soy viuda, soy mujer. Y soy dueña de mi historia. La primera vez que desperté en mi nuevo cuarto dentro de la casa de la fundación, sentí una extraña mezcla de ligereza y desarraigo. No había ruido de calle, no había los chirridos de mis viejas bisagras, ni el eco de los pasos solitarios en el pasillo. Solo el leve canto de los pájaros en el patio interior y la voz baja de una cuidadora que ya preparaba el desayuno para las residentes. El cuarto era sencillo. Una cama con cabecera de madera. Una mesa de noche con una lámpara de luz cálida. Una silla con cojín azul. Y un pequeño escritorio donde coloqué mi cuaderno y la fotografía de Julián enmarcada. No tardé en comprender que ese nuevo espacio no era una pérdida, sino una reconfiguración. Allí ya no era la madre desposeída, la anciana luchando por demostrar su lucidez, ni el nombre estampado en un expediente judicial. Allí era Teresa, simplemente, sin etiquetas impuestas, sin la carga de tener que justificar mi derecho a existir. Las demás mujeres del lugar me recibieron con una amabilidad que me desarmó. No hubo curiosidad morbosa ni preguntas indiscretas, solo gestos cotidianos. Una taza de té compartida al atardecer, una historia escuchada sin interrupciones, una mano en el hombro cuando las palabras se trababan en la garganta. Descubrí en sus relatos una red invisible de pérdidas similares, heridas paralelas, silencios impuestos. Muchas habían llegado tras haber sido desplazadas por sus propios hijos, por sobrinas codiciosas, por sistemas que las declararon innecesarias sin siquiera mirarlas a los ojos. Pero también había en ellas una fuerza que no conocía límites. Había una mujer que a los 80 aprendía a bordar con la firmeza de quien talla su propio escudo. Otra que escribía poemas sobre su cuerpo envejecido y libre. Otra más que, cada mañana, leía en voz alta a las que ya no podían ver bien. Entre nosotras el tiempo se volvió otra cosa. No una cuenta regresiva, sino una continuidad. El pasado dejó de doler como puñal y empezó a sentirse como raíz. Mis días se llenaron de nuevos rituales. Caminatas por el jardín, talleres de lectura y escritura, tardes de música con discos que traíamos de casa en casa. El cuaderno que había comenzado en soledad pronto se volvió un manuscrito. Escribí mi historia completa, no como testimonio judicial, sino como memoria viva. Lo titulé La casa que no pudieron quitarme, y lo doné a la pequeña biblioteca del centro. Algunas mujeres comenzaron a pedirme que les leyera en voz alta. Decían que mi voz tenía algo que calmaba. Tal vez era porque ahora hablaba sin miedo. Tal vez porque ya no tenía que convencer a nadie de que era dueña de mi voz. De Nadia no supe más.
Me dijeron que había apelado una parte del fallo, pero que el tribunal lo rechazó sin siquiera abrir nueva audiencia. Supongo que volvió a su mundo de contratos y presentaciones, de cafés caros y conversaciones limpias de conflicto. No espero disculpas, no espero redención. A veces me descubro preguntándome si en algún rincón de su conciencia late todavía la imagen de la mujer que la sostuvo de niña, que le tejía abrigos en invierno, que ahorró monedas durante años para pagarle la carrera. Pero he aprendido que no todas las heridas se cierran con abrazos. Algunas, simplemente, dejan de sangrar y se convierten en una forma de piel nueva. Mi nieto Sebastián me escribe correos. A veces me llama. Hablamos de libros, de sus planes de estudiar psicología, de cómo él mismo empieza a comprender que la verdad no siempre viene de quien más grita. Me prometió visitarme cuando termine el semestre. Lo espero sin ansiedad, sin desesperación, solo con esa ternura tranquila que uno reserva para lo que aún tiene raíz en el amor. Una tarde, la directora de la fundación me pidió que diera una charla. Querían que hablara sobre cómo enfrentar el despojo emocional, no solo el legal. Me preparé durante días. Pensé en cada palabra, en cada pausa. Cuando llegó el momento, me paré frente a una sala llena de mujeres mayores, algunas en sillas de ruedas, otras con bastón, todas con los ojos bien abiertos. Les conté que el mayor robo no es el de los bienes, sino el del derecho a decidir. Que recuperar el lugar en la propia historia es un acto de resistencia. Que mientras una sola de nosotras diga «no me rindo», ninguna ha sido vencida del todo. Al final, me aplaudieron. No con entusiasmo juvenil, sino con ese aplauso lento, profundo, que nace del reconocimiento. Aquella noche, al cerrar mi libreta y mirar por la ventana la luna llena colgando sobre el patio, sentí que Julián estaba allí, no como recuerdo, sino como certeza. Él había sembrado la semilla de mi defensa. Yo la hice crecer. Y así termina mi historia. No con la restitución de una casa, sino con la construcción de otra forma de hogar. Un hogar hecho de voces recuperadas, de memoria compartida, de mujeres que, aún heridas, se saben invencibles. No hay paz perfecta, ni final limpio. Pero sí hay dignidad. Y eso, a esta edad, es la victoria más grande.